Jaime Ariste Escuder, administrador general de la planta termoeléctrica Punta Catalina. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar aquí. Qué bueno tenerle por acá. Mire, antes de lo que esperamos de Punta Catalina, en qué nivel está, etcétera, ¿cuándo se completaría o se podría completar en la parte de la controversia legal que hay respecto a Punta Catalina y que pueda ya soltar amarras legales y libremente? Bueno, eso es una discusión que se está llevando a cabo en términos de solicitudes de pago adicionales de parte del consorcio con relación a un conjunto de obras que se ejecutó, que inicialmente no estaban en el proyecto y que eran importantes para poder desarrollar todo lo que es la infraestructura que se requería. Entonces ellos la realizaron, nosotros tenemos la posición de que era un proyecto llave en mano y esa es la discusión con relación a esa parte que corresponde a 165 millones de dólares. Hay otra parte que ellos solicitan de 543 millones de dólares que corresponde a atrasos que se registraron en el proyecto y que ellos señalan que es responsabilidad del gobierno. Nosotros decimos que es responsabilidad de ellos y eso también se está discutiendo. Este es un proceso que sigue en paralelo a lo que es la terminación del proyecto. El proyecto se está terminando sin que esto le esté afectando. ¿Eso está en una corte en Estados Unidos? Eso está en un proceso que está enmarcado dentro de lo que es un articulado del contrato que establece varios esquemas de solución de esa disputa que concluye en un proceso arbitral en los Estados Unidos. Si ganase, ¿es Odebrecht el consorcio? ¿Es solo Odebrecht o el consorcio completo? No, el Odebrecht, consorcio Tecnimont, completo. El consorcio, Estrella. exactamente. Si ganase el consorcio, ¿en qué precio terminaría Punta Catalina? Y si pierde, ¿en qué monto termina? No, depende lo que diga el proceso arbitral. Ellos han solicitado 708 millones de dólares y nosotros decimos que cero. Entonces, obviamente que va a quedar entre 0 y 708. ¿En qué nivel está ahora mismo después de esos procesos? No. ¿Cuántos pasos le falta para llegar posiblemente a la corte en Estados Unidos? No, está en la parte de disputa, una solución de disputa donde hay ya establecido lo que se estamos poniendo de acuerdo en lo que son los elementos para colocar lo que son los árbitros o mediadores que van a servir para colocarle los diferentes documentos donde se van a establecer ahí quién es que tiene cada una de sus posiciones para ver quién tiene la razón. Los que Pero arbitran. los 700, Entonces, ¿cómo queda? Entonces, eso te dice a ti que de 0 a 708 tú tienes ahí el monto que pudiera añadírsele. Entonces, ahora mismo nuestra posición es que el contrato establece 1.945 millones de dólares de precios del año 2013. Eso es lo que establece. Te hablo de precios del año 2013 porque fue en ese momento en que se firmó el contrato. Entonces, 1.945 millones de dólares, habría que entonces sumarle lo que es el monto que saldría de un proceso de arbitraje. Ahora, nosotros, mientras tanto, lo que hemos hecho es crear un fondo contingente de 336 millones de dólares que tiene como objetivo concluir la planta, porque se verificó que efectivamente se han utilizado recursos adicionales y que con 1.945 no iba a ser suficiente. Es decir, que hay 1.945 más 336 sobre la mesa que se han estado ejecutando. Ya veremos quién es el responsable de pagar esos 336. Si ellos pierden el arbitraje, ellos tienen que pagar los 336. Si nosotros perdemos el arbitraje, nosotros somos los responsables del pago de los 336. Eso no se sale. Cuando se habla de 3.000 millones. No, eso es falso. Cuando se habla con 3.000 millones, Incorrecto. ¿sería la posibilidad de estar sumando esos montos? No, cuando yo veo el desglose que utilizan algunas personas para calcular, tienen hasta doble contabilidad. Por ejemplo, dicen 708, asumiendo que ya perdimos el arbitraje totalmente, más 336, asumiendo que el fondo contingente se le debe añadir a los 708, cuando no, los 336 es simplemente un fondo que se va a pagar con el resultado del proceso arbitral. Vamos a suponer que el proceso arbitral diga que nosotros debemos pagar 336. Decimos, bueno, ya nosotros lo adelantamos al fondo, por lo tanto no tenemos que darle un centavo más. Vamos a suponer que diga
que lo que tenemos que pagar en el proceso arbitral son $200 millones, entonces ellos nos tienen que devolver $136 millones porque ya nosotros pusimos en el fondo $336 millones. Es decir, que no se puede hacer doble contabilidad. De tal manera que cuando tú haces la contabilidad finalmente de lo que es el presupuesto, no sube a 3.000 millones. Vamos a compartir un café Santo Domingo en lo que Cafecito seguimos desarrollando Santo Domingo, este el tema, mejor ¿verdad? café del mundo. Energía pura Energía pura. y limpia. En vez de carbón mineral, deberían echarle café Santo Domingo. Sí. Ah, como prende. Exactamente. Bueno. Tiene tremenda cantidad de BTU. Sí. La parte que tiene que ver con el tope legal, que no viole la ley sobre contrataciones. Son 25%. El 25%. Eso es alrededor de $500 millones. Se queda dentro de ese tope, Sí, claro, no pasa claro, más allá, claro. perfecto. Claro. O sea, nosotros en eso estamos muy claros de que vamos a defender en primer lugar los $1.945 millones, pero yo te puedo asegurar que el resultado final, cual que sea en el proceso arbitral, no va a pasar. La gente lo que quiere, Jaime Aristi, quiere electricidad, quiere eficiencia en el servicio. ¿Qué significa en este momento esa planta para nosotros los dominicanos como activo nacional dentro del sistema de generación de electricidad? ¿Qué es Punta Catalina ahora? Ahora mismo, el 15% de toda la electricidad de este país. O sea, es el principal generador ahora mismo. Ahora mismo, ¿en cuánto está ahora mismo? No, ahora mismo debe estar en 330 megavatios. Ayer estaba en 376, lo que pasa es que están haciendo unas pruebas de run back, y entonces eso significa que hay que bajarla un poco. Entonces estaba en 376, que es el máximo, entonces se bajó a 330, se hacen las pruebas y después vuelve y sube. Cuando sube, nosotros estamos en el 16% de toda la electricidad. Pero he oído comentarios que críticas que se hacen, bueno, que entró, que no entró, que espérate. Pero espérate. Entonces se ve como dificultad ante la promesa de que iba a ser el año pasado, que iba después en septiembre, Para que tú diciembre, tengas y una ya idea, vamos por desde agosto, que comenzamos ya a generar más estable, aunque hemos salido algunos días, desde agosto hasta el presente hemos sido la principal unidad generadora del país. ¿Cuándo esa planta tendrá? Fíjate lo siguiente, nosotros tenemos que estar entrando y saliendo porque hay que hacer pruebas. Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la semana pasada la prueba de aceptación, que son las pruebas de rendimiento y las pruebas de emisiones, las cuales fueron muy exitosas, cuando se hacen esas pruebas tú tienes que colocar unos controles internos. Entonces, para poner esa instrumentación, para poder hacer las mediciones, que viene una empresa de fuera a hacer esas mediciones, hay que apagar la planta, hay que esperar que se enfríe. Entonces, eso te toma 5 o 6 días. Entonces, tú tienes que sacar la unidad, tienes que poner esos instrumentos. Ahora tenemos que sacar esos instrumentos de vuelta. Entonces, eso significa que vamos a tener que salir nuevamente. Así que es algo que hasta que no pasemos la de confiabilidad, no lo vamos a poder tener, digamos, un flujo estable. ¿Cuándo es la de confiabilidad? Se tiene previsto para el 17 de septiembre iniciar las pruebas de confiabilidad, que consisten en 7 días de operaciones totalmente en automático a una carga que va a estar en un rango muy cercano al rango máximo. Si queda todo eso bien, entonces esa primera planta comenzaría a operar de forma estable. De forma estable a partir del mismo septiembre. Sí, a partir del mismo septiembre. Sí. En algún momento habría que hacer, es como cuando tú tienes un automóvil nuevo, que tú lo llevas entonces a los 5.000 kilómetros, o no, a los 1.000 kilómetros. Primero chequeo. Tú tienes un primer chequeo, entonces tú haces luego 1.000, luego 5.000 y después ya cada 5.000. Eso es lo mismo que tenemos que hacer. ¿La segunda cuándo entraría? La ¿Y segunda, si estaría sometida a este proceso? Sí, claro. Y entonces, lo mismo. ¿Cuándo entraría a proceso y cuándo se supone que estaría lista para operación normal? A final de este mes sincroniza la segunda unidad. Es decir, que comienza a producir electricidad también en forma de prueba. Eso es entrar y salir, hasta que ya se logra estabilizar. Enfrentándose entonces a la prueba de aceptación y la prueba de confiabilidad, que son las dos más importantes. Son miles de pruebas, o sea, una cosa impresionante. Porque estamos hablando de un proyecto sumamente sofisticado. Nunca antes se había construido un proyecto tan sofisticado en la República Dominicana. Nunca antes. A nivel nunca antes. A nivel de hay tecnología. Una empresa más sofisticada que esa. Y luego vamos a hablar de la parte monetaria, porque hablamos de la inversión, vamos a hablar del flujo de efectivo que genera. Pero con relación a lo que tú me preguntas, mira, a final de este mes se sincroniza, eso significa que entra, comienzan las pruebas y a final de año, inicio del año que viene, ya tú vas a tener las dos unidades operando estable. A nivel 730. 752 bruto, y tú puedes tener de ahí 640, 650 fácilmente. A nivel de tecnología, tanto de lo que significa, digamos, de modernidad,
costo y otros elementos importantes en ese tipo de proyectos, ¿qué significa, haciendo comparaciones donde hay ese tipo de planta o donde hay otro tipo de generación? ¿Qué significa mirándolo en términos generales? ¿Qué ¿En significa? términos de presupuesto? No, yo me refiero a ese proyecto para República Dominicana, poder decir con orgullo, tengo este tipo de Mira, planta. ese es el proyecto más sofisticado que se haya ejecutado, no solo en el sector industrial, en el sector energético, sino en el sector industrial completo. Es un proyecto que va a ayudar mucho al proceso de desarrollo económico y social de la República Dominicana. Es la principal fuente de energía. Entre el 30 y el 35% de la demanda de energía será suplida por la central termoeléctrica Punta Catalina a unos precios extraordinariamente competitivos. En la orden de mérito, después de las hidroeléctricas y las renovables, entrará Punta Catalina junto con AES Andrés. Van a ser las dos plantas base de este país. Tiene un sistema de Air Quality Control System, que es el sistema de control de calidad del aire, que ninguna planta en la República Dominicana la tiene, y muchas plantas en Europa o los Estados Unidos no tienen los equipos que tenemos nosotros, por eso están cerrando las de carbón, mientras que nosotros podemos estar tranquilos de que cumplimos totalmente con los estándares modernos de control de calidad de aire. Es lo que se llama un scrubber, es la única planta en la República Dominicana que tiene un desulfurizador y permite reducir muy por debajo de lo que son los requisitos medioambientales de la República Dominicana, incluso muy por debajo de lo que son los compromisos que se hicieron en el contrato EPC y muy por debajo incluso de muchos estándares internacionales. Si a Esos ti te adicionales regalan- no suben los costos, no suben Claro, costos de operación. claro, suben los costos de inversión. Suben no los de costos de operación. inversión. No, o sea, te suben los costos de operación porque tú tienes que utilizar un producto adicional que es la cal para tú hacer la captura. La ventaja que tú tienes es que contamina muchísimo menos y te da un horizonte de vida más amplio. ¿Por qué? Porque tú cumples con los estándares internacionales fácilmente. Por ejemplo, el IFC, que es del Banco Mundial, nosotros cumplimos con todo el tema de las emisiones. Estamos muy por debajo de lo que son los requisitos. Por lo tanto, este es un proyecto a 40 años sin ningún tipo de Si a problema. Jaime Aristi Escudero le dijeran, Jaime Aristi, te vamos a mudar con tu familia al lado de la planta por aquello de la contaminación, Ujú. y también aprovecho para conectar los bonos verdes, Ujú. ¿tendríamos acceso también a eso? Jaime Aristi se mudaría al lado confiado Mira, que no hay contaminación. Yo te voy a decir lo siguiente, yo he ido a varias plantas en los Estados Unidos y en Europa y en América Latina, y te voy a decir, yo nunca he visto un parque de carbón, que es el almacén de carbón, totalmente cerrado. No es techado, es totalmente cerrado en ningún país. Óyeme bien, ningún país, y ese lo tiene. Esa planta se estableció como si tú tuvieras una comunidad justamente al lado. O sea, tú te puedes mudar ahí sin ningún tipo de problema. Eso que tú acabas de señalar me recuerda a Fraga. Ustedes En recuerdan España. en España, Sí. cuando cayó, que era ministro de Turismo, que Sí, cayó sí. una bomba en el mar y que él demostró que no tenía problema yéndose a bañar a esa playa. Y fue una muestra de valentía de que ahí no había problema, no había radioactividad ni nada por el estilo. Entonces, eso es lo mismo. Tú me preguntas eso y yo te digo, no, yo no tengo ningún problema en vivir al lado de la central termoeléctrica. Consulta a la doña. Y los bonos verdes, ¿Eh? los bonos. Los bonos verdes, Eso le fíjate lo daría siguiente, acceso a República nosotros, Dominicana. Fíjate lo siguiente, nosotros obviamente que es una planta a carbón que va a tener emisiones, pero que en términos netos, cuando tú dices, bueno, ¿cuáles son las plantas que tú vas a desplazar? Además de las plantas que están conectadas en el CENI, tú vas a desplazar una gran cantidad de plantas generadoras de una mayor cantidad de CO2 por kilovatio, que son aquellas plantas que tenemos en nuestros apartamentos que ya no se van a estar encendiendo, porque cuando tú inyectes toda esa energía de Punta Catalina, tú vas a reducir la cantidad de apagones. Entonces, esto te va a ayudar definitivamente a reducir en términos netos la cantidad de CO2, por una parte. El otro punto es que nosotros estamos plantando 2 millones de árboles. 2 millones de árboles, prácticamente ya lo tenemos alcanzada esa meta, y es una muestra de la compromiso y voluntad de la Central Termoeléctrica Punta Catalina de colaborar con lo que es esa generación verde. Además, ten en cuenta lo siguiente, la capacidad de Punta Catalina de subir y bajar con un sistema de bypass del vapor permite que tú puedas instalar estos 600 megavatios que se han estado aprobando e instalando bajo el gobierno del presidente Danilo Medina desde el año 2013 hasta el presente, de energías renovables, eólica y solar. Si tú no tuvieses una planta base como Punta Catalina que te respalde esa energía renovable, tú no la pudieras instalar. De tal manera que sí, efectivamente, Punta Catalina ha colaborado
y va a colaborar con el proceso de generación verde en la República Dominicana. Jaime, ¿en qué punto vista las preocupaciones mundiales sobre contaminación, sobre cómo anda el mundo? Digamos 10, 15, 20, 30 años, Punta Catalina o República Dominicana podría ser objeto de algún tipo de presión por una planta como Punta Catalina, porque hay una actitud radical en el mundo de caminar hacia la eliminación de carbón, pese a todos esos controles que se puedan tener. Digamos que en 20 años nosotros quizás no podamos tener una planta así. Mira, en primer lugar, Estados Unidos tiene más de 1000 plantas como Punta Catalina. ¿1000? Más de 1000. Segundo lugar, Estados Unidos tiene el 40% de generación de carbón con plantas no tan sofisticadas como Punta Catalina. Tercer lugar, China tiene entre el 70 y el 80%, Polonia el 80%, Alemania tiene casi el 40% de generación basada en carbón. O sea, tú tienes que tener en cuenta que no hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin tener el sustento del carbón en su generación de electricidad. Ni un solo país. Tú me dirás, no, pero Francia lo que tiene es un 7%. Sí, pero tiene un 74% en nuclear. Entonces tú eliges nuclear o carbón, pero tú necesitas una generación eficiente. República Dominicana debió haber comenzado esto como comenzó Estados Unidos en los años 70. Nosotros iniciamos en el 83, 84, 85 con Itabo 1 y Itabo 2, pero ahí se quedó. La generación nuestra ahora es que vamos a llegar a un nivel parecido a lo que tiene Estados Unidos actualmente, que es 37%. Pero Estados Unidos llegó a tener 50% basado en carbón. Estados Unidos tiene ahora gas natural porque logró con el fracking reducir significativamente el costo del gas ¿Y el natural. plan de desmonte de ellos sobre plantas de carbón, a cuántos años? Es porque, no, o sea, ahí tú vas a tener 25 años, 30 años, 40 años, tú lo verás, porque va a depender de cuál va a ser la crítica que va a recibir el gas natural. Jaime, hablaste Fíjate lo siguiente, el fracking es altamente contaminante también de las aguas subterráneas. Entonces, eso viene ese debate. Además de que el metano que se origina también es tan impactante sobre lo que es el efecto invernadero como el CO2. Hablaste de plantas nucleares y pienso en el riesgo. Siniestralidad. Los aseguradores, esa planta debe estar asegurada, porque claro, es una inversión. claro que sí. Aprovechamos y nos dice más o menos por dónde andaría la póliza de seguro de esa planta y en qué nivel de siniestralidad en esas escalas que se establecen está esa planta. ¿Cuál es la garantía de que ahí hay un control en un 90, en un 95 o en un 50, en un 70%? ¿Cuál es el escenario de esa planta una vez operada? Mira, nosotros hemos hecho ya el roadshow, fuimos a Houston y a Londres, que son las dos grandes fuentes de contratación de pólizas de seguros de plantas a carbón. La Lloyd's de Londres. Mundial. Exactamente, fuimos a Lloyd's de Londres. Tú estás como muy enterado, sí, eso fuimos la semana pasada. Y sí, efectivamente hicimos ya la presentación. Es una póliza grande, es una póliza muy importante, fácilmente entre 10 y 12 millones de dólares. Cada año. Cada año, Sí. cada año. Recuérdate que aquí vamos a estar valorando el negocio en alrededor de 2.400, 2.500 millones de dólares, más lo que sería la parte correspondiente, esa es la parte de activos, pero tiene toda la parte también de protección de lo que se llama interrupción de negocios. Y eso te puede representar a ti fácilmente 400, 500 ¿Y millones la de seguridad dólares laboral? adicionales. Entonces, De todo el que está allí, sí, todas esas no, cosas. todo esa, la parte de responsabilidad civil también se incluye. O sea, es una póliza enorme de amplia cobertura que se le va a ofrecer pues toda la protección que requiere un proyecto de esa naturaleza. Los expertos vendrán a República Dominicana, los auditores de ellos para decir, Ya vinieron. ya vinieron. Ya vinieron. Ok, ¿qué dicen ellos? ¿Cuál es cómo ellos ven eso? Es un super proyecto. Seguro, Es seguro. Es un seguro, es muy seguro. Ya evaluaron todos los riesgos, evaluaron el riesgo porque está construida para soportar vientos por encima de 240 Estamos en la línea de kilómetros. huracanes. Estamos, también se tomó en consideración los 240, sismos, o sea, sismos 240. Aguanta David. Sí, David. O sea, David. el diseño de la planta se hizo por encima de David. No solamente la planta física, sino también todo lo que es el puente y el muelle. Antisísmica Jaime, también. A nosotros nos estimularon a apoyar la planta en función de que habría un gran esfuerzo, pero que después
los resultados serían en pagar una factura eléctrica más baja. Entonces, es un sacrificio, hay unos ahorros, incluso bajó combustible y el gobierno hizo una ingeniería ahí financiera, y, en fin. ¿Por qué ahora se nos habla de vender la mitad de la planta o el 49% de la planta? Porque el que va a invertir no tiene que pensar en algún compromiso o promesa social que hizo algún gobierno. No, fíjate lo siguiente, cuando tú decides vender un proyecto como este que representa un nivel de beneficio entre 240 y 250 millones de dólares al año, es una de las empresas más rentables de este país. Vamos a ponerlo sobre la mesa ahora mismo. Una de las más grandes de este país va a generar ingresos entre 500 y 550 millones de dólares al año. Por venta de energía. Por venta de energía. O sea, es realmente un monstruo eso. O sea, la Central Termoeléctrica Punta Catalina es una de las empresas más grandes de este país y de las más rentables. Entonces, ahí tú tienes la opción siguiente. Tú puedes perfectamente, como han hecho todas esas mega empresas a nivel mundial, de vender acciones. Entonces, la idea es buscar un socio estratégico que venga con experiencia en el sector y que pueda hacer todavía muchísimo más rentable el negocio y que se le pueda vender un determinado porcentaje. Y se ha hablado 50, 49, 51%, no hay ningún problema. El punto es que tú vas a recibir, beneficio que tú vas a recibir en un proceso de 30, 40 años, lo vas a recibir ahora. Entonces, eso es un elemento positivo. El otro elemento positivo es que viene con experiencia, tanto de operación como de gestión. O sea, tú le dices, bueno, ayúdame a gestionar esto para que se le saque el máximo provecho. Entonces, tú me dices del precio. Mira, el precio va a estar dado por un contrato que va a ser un precio muy competitivo con relación al mercado. Para que tengas una idea, ahora mismo, más del 50% de la energía que te está comprando por parte del norte, de sur y de este, la están comprando en el mercado spot a un precio de 14, 15, 16 centavos, dependiendo cuáles plantas salen. O sea, fíjate, Punta Catalina te lo va a vender por debajo de 10 centavos, que está incluso por debajo del precio de contrato de otras generadoras. Te lo va a generar a un precio muy competitivo y le va a dar la oportunidad entonces a las empresas distribuidoras de que ellas tengan una mejora de su flujo libre efectivo de tal manera que pudieran disminuirse entonces las tarifas. Pero eso ya es responsabilidad de quién, de la superintendencia. Pero menos de 10 después que venga un socio que pueda hacer otras estimaciones. No, porque es que fíjate, tú vas a tener un contrato. O sea, ya cuando venga el socio ya va a estar el contrato, ya él no lo va a poder mover. Él lo que va a tratar de hacer es hacer todavía más eficiente la gestión, reducir los costos, entonces mejorar los beneficios. Es así. Si nos costó o costaría finalmente 1.900 o 2.500, si se pierde los 3.000 millones. No, 3.000 no llega a 3.000. No, para nada. Pero bueno, el 49%, 50% en venta, digamos que serían 2.000 millones o 1.500 si se hace un buen negocio. O sea, 1.250 millones de dólares, eso sería la mitad del valor de la empresa, pero acuérdate que tú lo que vas a hacer es no vender toda la empresa en forma de acciones, sino que tú vas a vender una parte en forma de deuda, una parte en forma de acciones. Pero eso no lo ganaríamos como en 8 o 10 años. Oh, tú pudieras ganarte eso en 10 años, pero aquí viene la pregunta, ¿tú lo quieres ganar en 10 años o te lo quieres recibir ahora? El retorno de la inversión. Pero mira, nos ganamos en 10 años y seguimos ganando por 50 años. Sí, claro. Pero tú vas a tener... ¿O tenemos miedo en la gestión? No. O sea, fíjate lo siguiente. Yo creo que aquí es una opción donde tú dices, Jaina, Gitabo, se han manejado bien, se han manejado mal. Fíjate cómo las dos empresas se han beneficiado de tener al sector privado colaborando en el proceso de gestión de esas empresas. Y aquí por igual. Aquí tú pudieras tener, perfecto, el equipo que se está formando ahí es un equipo donde en la parte de operación tiene entre 25 y 30 años. Mira, ahí está Pablo Rivas con 26 años. Ahí está Genao, que tiene alrededor de 25 años. Ahí está Carlos Álvarez, que tiene alrededor de 27 años. Ahí está Manuel Pérez, que tiene alrededor de 32, 33 años en generando en carbón. Entonces, además de ese equipo, que es el equipo jefe arriba de técnicos, entonces tú tienes un equipo ya entre 10 y 15 años. Y tienes un equipo que tiene de 2 a 3 años de experiencia, entrenado por el contratista, el consorcio que es constructor de la planta, que recibió un entrenamiento a través de él, de General Electric, de Babcock Wilcox, de Hammond, de Siemens, es decir, de los fabricantes de los equipos, entrenó a ese equipo que tenemos. El terreno. El terreno es un terreno que nosotros tenemos un contrato de enfiteusis
a 50 años, que es como si fuera propiedad totalmente, pero te voy a dar un elemento aquí, y es que estamos negociando la adquisición, porque la comisión en la cual yo formé parte recomendó la adquisición del terreno. Y por último, simplemente decirte que otra de las recomendaciones de la comisión era establecer un sistema de subasta inversa y en el proceso de compra, por ejemplo, del carbón, y lo hemos estado implementando y no hemos ahorrado miles de dólares. En la última adquisición nos ahorramos en un proceso de subasta $750,000 en menos de 10 minutos. ¿Ganó Estados Unidos otra vez? Ganó Estados Unidos otra vez. Está bien, esas son otras 500. Gracias, Jaime. No, un placer. Jaime Aristes Juguer, administrador general de la planta Punta Catalina. Gracias a ustedes Un placer. también. Mañana de nuevo aquí en Diario.